Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día, martes 9 de julio, estamos aprendiendo el tema más ministerio sabático y vamos a empezar para hacer esta lección con una oración. Oremos. Padre amado, queremos pedir tu presencia, que seas tú quien nos dirija y queremos pedirte, Señor, una vez más, que tú puedas bendecir a todas las personas que están ahí con nosotros compartiendo en este momento, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la suegra o las suegras o la suegra. ¿De quién? Hay un dato curioso, ¿no? Donde menciona de los 12 discípulos. ¿A quién se menciona que tenía una suegra? A Simón, que le dice Pedro. Entonces ahí vamos a ver lo que nos quiere decir la lección del día de hoy. Así es. Entonces, vamos a repasar estos versículos y vamos a estudiar desde el versículo 29 al 34 en esta escuela sabática. Entonces, primero lo vamos a leer y después vamos a mencionar versículo por versículo. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Ya, dice así. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los demonios. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. ¿Está bien? Ahí podemos ver, ¿no? Que Jesús salía de la sinagoga, dice. Y vinieron a su grupo pequeño, podemos decir en la actualidad. ¿Quiénes componían su grupo pequeño? Simón, Andrés, con Jacob y Juan. Así es. Y ese es el primer versículo, ¿no? Sí, así es. Bueno, vemos algunos detalles interesantes. Tú lo acabas de mencionar. Primero al salir de la sinagoga, ¿no? ¿Quién estaba saliendo de la sinagoga? Jesús, con sus 4 amigos discípulos. Habíamos visto el día de ayer que Jesús tenía la costumbre de reunirse en su culto sabático, porque esa fue siempre la orden, desde Génesis hasta, según la Biblia, Isaías, hasta que estemos en el cielo, vamos a seguir respetando el día sábado, que es el día sábado lo escogió Dios, no nosotros, Dios para bendecirnos. Y Jesús se fue en sábado a la iglesia, estuvo allí, pero ahora están volviendo a casa, ¿no? Están volviendo a casa. Sí. Y vinieron a la casa de Simón, Andrés y Jacobo y de Juan. ¿Estamos bien, Steve? Sí. ¿Algo más? No, ahí está. Menciona que son los 4 discípulos, su pequeño grupo. Exacto. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Bueno. La suegra, tú lo dijiste, es la que se menciona, es la de la única que se menciona, pero la mayoría en esa época estaban casados, o sea, la mayoría de los discípulos por lo general estaban casados, ¿no? Y por lo tanto también tenían una suegra. ¿Por qué ahora Marcos habla de la suegra de Pedro? ¿Por qué no habla de otras suegras? Porque en los 3 evangelios me parece que solo la mencionan a ella. Ya, fue algo memorable, ¿no? Tanto que los 3 lo registran. Es más, podríamos decir que el primer milagro de Jesús, ¿no? Que registran los 3, es la sanación de la suegra de Pedro. Así es. Ese es un motivo. Yo te doy otro. ¿Quiénes eran maestros de Marcos? De Juan Marcos. Bernabé. Bernabé el tío. Pablo. ¿Quién más? Silas. Era Ya. el amigo también. Pedro. ¿No?
Pedro. Ah, ¿verdad? Pedro. 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 Ahora, ¿Marcos estuvo acá? No. No, Marcos no estuvo acá. Pero él empieza con estos milagros, ¿no? A explicar los milagros, porque fue algo que tocó el corazón de Marcos. Pero ¿por qué tocó el corazón? Porque esta historia lo aprendió del propio Pedro. Claro, escuchó de primera fuente. De primera fuente. Fuente primaria, ¿no? Sí. Ahí escuchó de Pedro. Es por eso que también él, mira, no está acabando el capítulo 1 y ya está mencionando lo que pasó, 1, en sábado, 2, con la suegra de Pedro, su maestro. Así es. Ahora, yo me imagino con tanta fe que tuvo que hablarle Pedro Pedro tuvo que hablar con tanta fe de Jesús. Lo que esa tarde nos volvimos a casa. Pasó esto. Y me imagino que también fue su fe porque él también estaba preocupado. Pedro estaba preocupado por la salud de su suegra. Es por eso que también la presenta. ¿Por qué te digo eso? Porque aquí en la Biblia le presenta como la suegra de Pedro. Sí. No menciona el nombre de la esposa, aunque en esa época no se mencionaba mucho, los nombres de las damas y todo aquello, ¿no? Pero podría decir la sanación de una mujer o algo similar. No, él, Marcos, relaciona que es la suegra de Pedro, su maestro. Y de que quien aprendió esta lección fue de él, ¿no? Estamos hasta ahí. Entonces, a la sinagoga. Vinieron a su casa, ¿no? A la casa de Simón. Vinieron a la casa de Simón, que luego iba a ser Pedro, y Andrés, Jacobo y Juan. Exacto. Entonces, ahora, estaba enfermo, versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, ¿no? Estaba enferma. Estaban yendo a la casa del anfitrión. Sí. Y normalmente van a compartir algo, ¿no? Cuando hay una visita, tal vez un alimento, una comida, estar ahí compartiendo un tiempo. Súper. Ya. Y después de eso, pero cuando llegan a la casa hay una mujer enferma. Es así, y es una fiebre. Una fiebre. Bueno, sobre la fiebre podemos mencionar de que en esa época posiblemente algunos autores bíblicos mencionan que por la cantidad de fiebre y recordar que Capernaum, donde están, había lodo, agua, el ambiente era caluroso, algunos lo relacionan con la enfermedad de malaria, ¿no? Paludismo, etcétera. Los relacionan con esa enfermedad, pero no dice la Biblia. Pero en esa época la tendencia nos hace pensar de que fue aquello. Bueno, eso hace pensar a los escritores, a los autores. Y bueno, también sabemos que cualquier fiebre nos preocupa mucho porque ella puede convulsionar, no sé, tantas cosas que puede pasar y nos debilita, obviamente, como personas, ¿no? Así es. Entonces llegan a la casa, la anfitriona principal, podríamos decir, que la mamá de Pedro, estaba enferma. Suegra. La suegra de Pedro estaba enferma. Sí. Y ahí dice, y enseguida le hablaron de ella. Pregunto, ¿quiénes hablaron de ella? Su grupo pequeño. Su grupo pequeño. ¿No? El grupo pequeño fue el que motivó, incentivó y le dijo a Jesús, Jesús, la suegra de Pedro está enferma, ayúdanos. No conozco personalmente, me disculpo si es de una forma equivocada lo que voy a mencionar, en la mayoría de las que yo recuerdo, las sanaciones que están registradas en la Biblia, siempre está relacionada a la fe. No solo a la voluntad de Dios, sino a la fe. Obviamente la voluntad de Dios es suficiente, pero me refiero que está relacionada a la fe de las personas. Pero la suegra de Pedro no tenía fe en este momento, estaba delicada, estaba con fiebre, tal vez durmiendo, qué sé yo, estaba acostada. Entonces, ¿la fe de quiénes eran? Del entorno, del que está cerca a la familia. Y en este caso era, ¿no? Simón, Andrés, Jacob y Juan. ¿Su grupo? Pequeño. Si alguna vez tenemos alguna dificultad, hay que mandar. O sea, el grupo pequeño es el que se hace cargo. Para eso es familia. Un pastor no va a atender a 500 personas, 300 personas.
Pero el grupo pequeño es el que va, verifica, está enferma. Y lo primero que hacen, acá no se dice, la llevaron al centro de salud, o la llevaron, o estaba con mates, no. Se dice, y le hablaron de ella. Le hablaron para que se fuese a sanar. O sea, ¿a quién buscaron? A Jesús. No sé, tal vez si es muy aventurado lo que digo, pero tal vez hasta con esa intención nos llevaron a casa. ¿No? La suegra estaba enferma. Avanzamos. Versículo 31. Entonces él se acercó, Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Le servía. Vamos por partes. Wow. Vamos por partes. Entonces él se acercó. ¿Quién es él? Jesús. Jesús. ¿A quién se acercó? A la suegra de Pedro. A la suegra de Pedro. Mira, no hay una oración que no sea escuchada. Aquí le avisan a Jesús de que está enferma la suegra. Y él, no, tengo otras cosas. O después lo hago. Claro, y hay que considerar, perdón, paréntesis, que era el sábado. Y según sus reglas, ¿no? Que tenía que esperar hasta la puesta para poder ahí sanar, ¿no? Claro, o sea, aclaremos ese punto. Algunas leyes rabínicas son en realidad un montón, si mi memoria no me falla, 629, 34 leyes aproximadas, lo tengo por ahí, estas leyes, donde mencionaban de que no podían trabajar en sábado. Por lo tanto, no podían sanar en sábado, porque para ellos era trabajar. Y no era faltar al mandamiento del sábado. Entonces preferían que no hacerlo, ¿no? Ahora, Jesús le dice, podía haber sido acusado de Jesús de que estaba irrumpiendo, no haciendo las cosas que debe hacer en sábado. Podía ser acusado, pero como tú lo dices, él a sí mismo, él se acerca. La importancia de la salud era importante, o sea, era trascendental. Y él se acercó. Ahora, segundo, y la tomó de la mano. Y la tomó de la mano. ¿Para qué? Claro, porque él con una sola mirada, con una sola palabra, ya bastaba. Era suficiente. Pero es que Marcos es el que habla de estos temas. Marcos es el que en los milagros incluye actos de Jesús. Marcos, si vemos en la Biblia de palabras de Jesús en rojo, no está muy atento a las palabras de Jesús. Quizá porque no estuvo ahí. Lo que Marcos hace es hablar lo que él hizo, lo que Jesús hizo, ¿no? Y en eso lo tomó. En este caso, la tomó de la mano. La tomó de la mano. Y la levantó. La tomó de la mano. Y ahí dice, o sea, tú lo dijiste, no era necesario tocarla, bastaba con pensarlo, como en algún momento lo hizo. Ya está sanado, ¿no? Ya está. Pero le tomó. ¿Por qué Marcos registra estas palabras? Entonces, vemos de que aquí Jesús es empático. Va, la toca. El tocarse no solo es empatía, refleja amistad, refleja cariño. Y yo me imagino que después de que le toca a Jesús, quizá ella abra los ojos y lo primero que ve es Jesús. Jesús solamente podía ordenar, sí, que se sane, ya, sí, listo. No, tanto le importa a Jesús, la suegra de Pedro, que la toca. Le importa mucho. Me corrijo. Le importas mucho a Dios. Amén. Y por eso tiene que tocarte. Y nos dice, ¿no? Qué poderoso ejemplo de quienes han sido salvados y sanados por Jesús sirven a otros como resultado. Eso nos menciona en el Sí. folleto. Claro, después de que la levanta la mano, la levanta. ¿No? La levanta. Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente terminó esta fiebre. Le dejó la fiebre. Le dejó la fiebre en la mayoría dice inmediatamente. O sea, rápidamente. Ya, terminó la fiebre. Hay cosas que Jesús hace inmediatamente.
Amén. Pero Jesús también hace cosas paso a paso. En sus tiempos. Y eso no significa que Dios no sea Dios. Significa que debemos aprender nosotros que Dios no trabaja en nuestro horario. Dios trabaja en su horario. También significa que Jesús no tiene una hora atrasada. Dios no se atrasa, tampoco se adelanta, es puntual. Son perfectos. Este milagro, exacto, este milagro necesitaba ser inmediato, sí, y lo hizo inmediato. Y quizá en nuestro milagro, cuando nos toque recibir algún milagro de Jesús, tengamos que, puede ser inmediato, puede ser lento o puede ser negativo. Amén. No significa que Dios no sea Dios, significa que Dios es mejor que trabaje en su horario, ¿no? E inmediatamente lo dejó y la fiebre, ¿no? Le dejó la fiebre. Ahora, resaltamos la palabra una vez más inmediata, ¿sabes por qué? Porque cuando alguien ha estado prácticamente deshidratada, que está relacionado con el tema de una elevada fiebre, ya no tiene fuerzas para levantarse, no tiene fuerzas. Pero fue tanta la curación que no solamente la infección, el parásito, la bacteria, qué sé yo, haya parado, sino que incluso se restableció y le alcanzaban fuerzas. ¿Para qué? Para servirles. Lo acabas de mencionar, para servirle. Y resalto lo que tú acabas de mencionar, que está en el folleto. Cuando Dios ha hecho algo por ti, ¿cuál debería ser nuestra reacción con Él? De estar agradecidos como mínimo. Dar de testimonio lo que Él ha hecho. Servirle. Servirle. Él hizo. Él nos dio salvación. Y desde que nos dio salvación, le pertenecemos a Él. Y lo mínimo es servirlo. Si reconoces que Jesús es tu Salvador y ya te bautizaste, al salir del agua, solamente hay que dedicarse a una cosa, a servirlo, en lo que Dios te haya llamado. Muy bien. Así sea. Interesante. Antes de esto, en Marcos 1, esta es la segunda vez que dicen lo servían. ¿Qué pasó antes? ¿Dónde había esto? ¿Lo servían? Los ángeles. Cuando fue Jesús los 40 días en oración, ayuno, él estaba tentado, ¿no? Por el enemigo. Y después de la tentación, los ángeles le servían. Los ángeles servían a Jesús. Aquí hay un milagro. Y la mujer rápidamente lo sirve. ¿No es honroso? ¡Wow! Estar en los zapatos de los ángeles. Poder servir a Dios. Lindo. Que me utilice como trapito. Le soy útil. Ahí te cuento algo rapidito y cortito. Cuando mi papá estaba delicado en el hospital, él dijo, ¿no? Hijita, yo me quiero sanar, pero ¿para qué? ¿No? Porque yo ya no voy a trabajar para la familia. Yo quiero trabajar ya para el Señor. Si Él me sana, yo quiero trabajar en su iglesia y quiero trabajar para Él. Esas fueron sus palabras de mi papá. Amén. Y ahorita me hiciste recuerdos. Solo la intención ya tiene su mérito, su recompensa en el cielo. Solo la intención. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, primero, ¿por qué se dice que el sol se puso? Porque, el sábado, y en el calendario de la Biblia, el sábado es de apuesta. Y entonces aquí está diciendo, ya terminó el sábado, ¿no? A la puesta de sol, ya terminó el sábado. Eso es aproximadamente a las 6 de la tarde, entre comillas, 6 de la tarde. Y ahí dice el versículo, llegó la noche, se puso el sol.
le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. En la casa de la suegra de Pedro, no en la casa, yo creo que en la casa de Pedro, ¿no? Vinieron, dice toda la ciudad. Obviamente no es literal toda la ciudad, sino que todos los que estaban enfermos. ¿Por qué no vinieron antes? Porque estaban esperando que sea la puesta del sol. ¿Y por qué no lo llevaron antes? Porque tenían miedo a las leyes rabínicas. Pues leyes que impusieron en esa época y que creían que era de Dios, pero en realidad eran netamente legalismos. Como en este caso, no podían llevar a sus enfermos porque estarían irrespetando el sábado para ellos. Claro. Cuando ellos no aprendieron en realidad a disfrutar del día sábado, que es otro punto, ¿no? Que es un encuentro con Dios. Pero tuvieron que esperar. Esperaron y de ahí fueron. ¿A cuántos atendió Jesús? Casi a todos. Muchos. Otra vez, ¿a cuántos? Casi a todos, muchos. A todos. Muchos. A todos. Porque era hasta que se quedó hasta bastante horas de la noche. Así es. Dice, cuando llegó la noche, todo el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades, incluso a los endemoniados. Qué delicado, ¿no? Estar en esa situación. Ahora, muchos estaban enfermos, no podían ir solos. Claro. Necesitaban de alguien. Necesitaban de alguien para poder ir a Jesús. Y algunos quizás su viaje no era de media hora de caminata, tal vez era más. 2 horas, imagínate. Necesitaban de amigos, familiares para llevar a Jesús. ¿Qué te enseño? Que nosotros tenemos que estar ahí prestos para estar ayudando a un prójimo, ¿no? Y eso es tal vez lo que se puede hacer mucho los sábados de tarde. Podemos ir a visitar a los enfermos, podemos llevar la palabra, el mensaje de la esperanza, ¿no? Así es. Y el versículo dice, y toda la ciudad se agolpó en la puerta. A mí, sáname a mí. Sanidad, ¿no? Paréntesis. Bueno, avanzamos. Y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Sí. ¿No? Ese es el versículo 34. 2 detalles más por mi parte. 1. ¿Había endemoniados? Sí. Tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestros ojos de lo que ven. Cuidar de lo que oímos, cuidarnos porque el enemigo está atento. Si le abrimos la puerta al enemigo así, él es malcriado, se va a entrar. En cambio Dios es respetuoso. Si le abrimos la puerta poquito, él poquito va a entrar, no va a forzar más. El diablo no, por un lado. 2, todos recibieron su sanidad. Todo el que fue Jesús. Jesús no se negó a nadie, aun cuando estuviesen, qué sé yo, en su peor enfermedad. No criticó a nadie por su pecado o por su pasado. Los que no han cometido pecado, una fila aquí. Los que tienen un pasado deshonroso. Aquellos que en este momento están pecado a este lado. Primero voy a sanar a ellos, a ustedes después. Nunca hizo una categoría. El que buscó a Jesús, encontró a Jesús. ¿No ves más? El que buscó a Jesús, encontró a Jesús. Amén. Y para terminar, el deseado de todas las gentes nos dice, ¿no? Jesús buscó descanso, pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. Así que eso nos demuestra que Jesús vivía totalmente en oración y tenía esa autoridad de la oración. Yo creo que vamos a estar hablando tal vez el día de mañana un poco más de esto porque es amplio. Mañana es ese versículo. A ver, es así. Entonces, recordemos que qué bendecidos somos cuando tenemos un grupo pequeño. Amén. No estamos solos y es una familia. Que a veces decimos los que estamos en la iglesia es más que tu familia y sentimos ese cariño,
no estamos solos, querido amigo, amiga. Si tú estás escuchando, busca un grupo pequeño y de seguro te va a llover las bendiciones en todo sentido. 2, como decía mi esposo, busquemos a Jesús, porque lo vamos a encontrar. No podemos hacernos de la vista. Hoy día, martes 9, estamos mencionando que el que busca, lo encuentra. Y una vez más, dediquemos nuestro tiempo para servirlo, glorificar y honrar su nombre. Buscaron a los que estaban en casa. Llevaron a Jesús a los que estaban en casa. Algunas veces nos dedicamos a la iglesia y es muy bueno. Pero algunas veces también dejamos de lado primero a la familia. Nuestra prioridad es la familia. Perdón si soy tosco en el comentario. Nuestra prioridad es llevar a los que están en casa a Jesús. En el buen sentido de la palabra. Oramos, ¿no? Sí, por favor. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta lección. Vamos a estudiar Marcos de forma que esté en la Biblia. Mañana continuamos, Señor, y queremos pedirte, por favor, tu bendición. Bendice a tus hijos, los que están detrás de la pantalla, a cada uno, y dale salud, porque hoy aprendimos sobre salud. Dale salud. Y la salud viene de buscar a Dios. Por Jesús. Amén. Amén. Eso fue Escuela Sabática Facilito. Hasta mañana. Chao, chao.